Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al medievo para conocer al rey, guerrero y santo, Fernando III, y su vital papel en la Reconquista. Para ello contamos con la ayuda de una nueva amiga de Velum Artis, Margarita. Hola Margarita, ¿qué tal? Buenos días, encantada. Pues Margarita es autora de este libro, Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana. Un libro en el que hablas de batallas, de guerras, pero sobre todo de su figura en la historia, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que se intenta sobre todo. La cuestión militar está estudiada y es bueno recordarla y repasarla continuamente porque realmente fue un genio en ese aspecto, pero no se puede desligar de lo que es el personaje, de lo que es la persona en sí, el ser humano, y eso es importante, es lo que va a marcar también su vida, su ideal de reconquista, y realmente es un hombre excepcional, excepcional. Bueno, entre muchos hombres también maravillosos que hubo en la historia medieval de España. Siempre tenemos que pensar que un hombre no es fruto de la casualidad, que es un fruto de una familia, de una herencia que recibe de la historia de la familia, de la herencia de su reino y de sus reinos, en este caso, porque unió dos, Castilla y León. Y es un poco lo que se intenta en este libro, hacer una síntesis del personaje, de sus hechos más importantes. Bueno, es una síntesis breve, no se puede profundizar en todos los aspectos, pero intentar hacer una recopilación del reinado y comprender el reinado en su época y la trascendencia que tuvo también. Y sigue teniendo, en el fondo. Y sigue teniendo, Pues por supuesto. vamos a partir de una persona, ¿no? O rey, ¿no? Que primero fue rey de León, pero heredó también de Castilla, ¿no? Se unió de nuevo lo que se había dividido, ¿no? Sí. Pero cambia el Sí. orden, ¿no? Hacia al final más importante la corona de Castilla que la de León en este momento de la unión. Sí, y él realmente es que no era heredero directo o el principal heredero ni de Castilla ni de León, fue la providencia, podemos decir, la que le puso en lugar destacado de la sucesión. En Castilla había dos tíos suyos, uno llamado Fernando también como él, y otro, Enrique I, que fue rey, y su madre, Berenguela, estaba en un segundo plano de la herencia. En algún momento fue la princesa heredera, pero de forma temporal. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la mortalidad juvenil, infantil y juvenil en la Edad Media es muy alta. Enrique I murió en un accidente de juego, podemos decir, pero su tío Fernando fue en guerra y bueno, era muy habitual, claro, en cuanto los jóvenes infantes entraban en batalla, pues era una posibilidad también perder la vida. Y el León tampoco era el primer heredero, por lo menos en ciertos momentos. A veces se reconoció como tal o no, porque surge, pues, la figura de Fernando III tiene un problema de partida, digámoslo así, de cara al trono, y es que el matrimonio de sus padres, Alfonso IX de León y Berenguela, había sido declarado nulo por parentesco muy cercano. Después de 6 años de matrimonio, de 5 hijos, se había declarado nulo porque eran, Alfonso IX y el padre de Berenguela, Alfonso VIII de Castilla, eran primos carnales, un parentesco prohibido por la Iglesia. El Papa no concedió la dispensa que se solicitó y el matrimonio tuvo que disolverse. Es decir, era un hijo ilegítimo, no era hijo de un matrimonio legítimo, no era el heredero directo de León. La cuestión de León es muy complicada porque es que Alfonso IX se había casado antes también en otro matrimonio con Teresa de Portugal, que también eran primos, y también el matrimonio había sido disuelto y también había un hijo de ese matrimonio, por lo tanto, en principio era él el heredero, también llamado Fernando. Tenemos que recordar que en la Edad Media era muy habitual poner a los hijos el nombre del abuelo, era mantener la importancia del linaje, el prestigio del linaje, los nombres familiares, por eso esa alternancia de nombres, esa sucesión de nombres. Y bueno, en un momento también Fernando, podemos decir portugués, se le llama así a veces, el portugués fue heredero, también murió y entonces ya Fernando podía entrar en la sucesión de León, entró en la sucesión de León.
pero del primer matrimonio Alfonso IX había dos hermanas, dos medio hermanas de Fernando III, y podían ser herederas también. Lo que pasa es que siempre ahí hay que recordar que tanto en Castilla como en León, en Navarra, muchos reinos europeos, o en Inglaterra, por ejemplo, la mujer puede acceder al trono, pero la preferencia siempre es el varón. Con el inconveniente siempre de que el matrimonio de Alfonso IX y Berenguela no había sido reconocido todavía, es decir, era hijo ilegítimo. Después Fernando III fue legitimado por el Papa Pablo III y ahí ya es el heredero legítimo del trono de León. Pero bueno, es un rey que realmente llegó al trono de forma, bueno, indirecta, podríamos decir, no era el heredero principal, pero consiguió unir los dos reinos. En Castilla es heredero en 1217, es proclamado rey en 1217, en León 1230. Y en Castilla también ahí tenemos la figura de su madre, una figura fundamental, Berenguela, hija de Alfonso VIII, también Alfonso IX de León, y que, bueno, era la heredera al morir su hermano Enrique I, se llevaban muchos años, nació Enrique I muchos años después ya de haber nacido Berenguela, al morir Enrique I era la única hermana viva del rey, bueno, la primera hermana, la mayor, también estaba Blanca de Francia, pero era menor de edad que Berenguela y era la heredera del trono. En Castilla, León, en Castilla en este caso, podía ser heredera al trono, no gustaba, digámoslo así, lógicamente, y en un ambiente guerrero, en un ambiente de reconquista, como era España en el siglo XIII, se prefería un varón, pero la mujer podía heredar. Eso sí, a Berenguela le pidieron, que la reconocían como reina, pero que cediese el trono a su hijo. Y ella, pues posiblemente por dos cuestiones. Una, generosidad de madre, también podríamos decir, y otra, el interés del reino. Lo hizo, cedió el trono a su hijo, fue proclamada reina, cede el trono a su hijo inmediatamente y su hijo es coronado rey de Castilla en 1217 y aceptado por prácticamente todo el reino, una pequeña parte de la nobleza en torno a la familia de los Lara, que había creado muchos problemas también a Berenguela y a Enrique I, su corto reinado, que planteó problemas, pero la mayor parte del reino aceptó sin ningún problema a Fernando III como sucesor de Berenguela. Claro, y aquí cuando, digamos, el poder en León lo tenían más o menos asegurado y en Castilla tiene que ganarse a la nobleza, al clero castellano y sobre todo, bueno, un poco a las Bueno, grandes familias, ¿no? O la les fue familia fácil, de los Lara, la familia de los Lara es la que ¿no? tenía problema, la que le plantea problema y acaba colaborando con el rey después de la muerte de los principales cabecillas de Fernán Núñez de Lara, que fue el principal cabecilla de la revuelta y de la oposición a la propia Berenguela, pero bueno, en general gran parte del reino le reconoció sin problema. Y entre los obispos, el de Toledo, el de Burgos, que eran de los más importantes del reino, enseguida le aceptaron. Y las cortes también le aceptaron. Bueno, las ciudades, porque hay esta discusión si son verdaderas cortes o no, pero bueno, las ciudades en general también le aceptaron y, bueno, lógicamente todo inicio de un reinado es difícil en toda época, en aquella también, especialmente que había que hacer valer su fuerza, su prestigio para poder consolidarse, pero realmente fue aceptado bastante pronto. No, y eso permitió que al cabo de unos 5 años ya pudiese empezar las campañas militares. Los primeros años tuvo que relegar los intereses militares, con el ideal de reconquista que tuvo siempre presente, pero tuvo que relegarlo porque había otras circunstancias más graves. Incluso la situación económica de Castilla, que en 1214 vivió una crisis agraria muy fuerte y las secuelas, lógicamente, no se eliminaron rápidamente. Pues tenemos un hombre que ahora es rey de nuevo de algo que estaba unido, que era la corona antigua de León, que fue Castilla y León, y ahora juntos, pero claro, hay otros reinos en la península, ¿no? Hay otros reinos que también tienen que tener unas relaciones con esta nueva macrocorona, ¿no? Porque ahora es claro, ya el poder hegemónico casi ya no en la península cristiana, ¿no? Podemos decir que es esta nueva Castilla y León unida. ¿Y cuál es la relación que tiene con Aragón, con Portugal y los demás? Bueno, y Navarra. Bueno, Que Navarra, claro, Navarra está ahí justo limitando el crecimiento.
Sí, pero Navarra precisamente es un reino que venía desconfiando de Castilla y podemos decir que con razón, porque hay Claro. una disputa territorial entre Castilla y Navarra desde, bueno, pues desde Sancho III el Mayor, desde el testamento de Sancho III el Mayor, y Castilla se ha consolidado, ha ocupado tierras de Navarra y en concreto en 1200, tiempos de Alfonso VIII de Castilla, el abuelo de Fernando III, había conquistado Castilla, había recuperado realmente para la Castilla antigua las tierras vascas, en buena parte Álava y gran parte de Guipúzcoa. Navarra es vecina de Castilla, es fronteriza de Castilla y desconfía, digámoslo así, de la fuerza de Castilla. Y más cuando Castilla y León se unen, hay un cierto recelo, pero bueno, finalmente se consigue una buena convivencia, un acuerdo, un reconocimiento, y esto lo que hace es también volcar un poco a Navarra hacia Francia. Establecer las relaciones también con las familias nobiliarias de Francia, que acabó también llevando a Navarra a ser gobernada por nobles realmente de origen francés, de intereses franceses y de residencia en Francia. Pero bueno, la relación con Castilla finalmente se pacifica y se normaliza. Y con Aragón la relación fue generalmente buena. También, bueno, Aragón podía desconfiar de Castilla o podía temer de Castilla, porque claro, Castilla y León unidas es una extensión territorial mucho más grande que la Corona de Aragón. Y cuando Fernando III reconquista la gran parte de Andalucía, sea todavía mucho más grande. Pero bueno, Aragón también tiene en el fondo ese ideal de la unidad hispánica y se plasmará de forma plena ya en la, digamos, segunda parte del reino de Fernando III, cuando se empieza la reconquista de Murcia, la campaña de Murcia, y ahí ya hay que decidir dónde está la frontera entre Castilla y Aragón. Claro. Ya desde tiempos de Alfonso VII de Castilla, se había, a mediados del siglo XII, se habían establecido acuerdos con Aragón sobre futuras tierras de reconquista. No podemos olvidar que las dos coronas, los dos reinos, Aragón y Castilla, hasta que forman las coronas de Castilla y la corona de Aragón, tienen el ideal de reconquista, de recuperar España, la España visigoda. Y piensan que van a continuar su expansión hacia el sur, pero claro, van a acabar coincidiendo en algún territorio y tienen que establecer dónde está esa frontera. Y se fueron estableciendo acuerdos que tenían, podemos decir, el reino de Murcia, el reino taifa de Murcia, la actual región de Murcia, podríamos decir, como zona discutida entre Castilla y Aragón. Y primero Castilla reconoció Murcia como zona de expansión aragonesa, pero luego Aragón lo cedió a Castilla como zona de futura expansión castellana, porque a cambio de eso obtuvo otras ventajas. Fundamentalmente una que, bueno, desde nuestro punto de vista, el siglo XXI nos puede parecer anecdótico, pero que era muy significativo en su época. Aragón había conquistado Zaragoza, Alfonso el Batallador, y Zaragoza era una taifa vinculada a Castilla, de forma que el rey de Aragón, por el dominio de Zaragoza, era vasallo de Castilla. Y ese vasallaje fue suprimido en un tratado entre Castilla y Aragón a cambio de que Aragón cedía Murcia como zona de conquista castellana. Entonces, bueno, Aragón perdía la futura influencia sobre Murcia, pero conseguía la ruptura de ese vasallaje con Castilla, con lo cual el pacto era realmente muy interesante también para Aragón y para Castilla, porque conseguía incorporar a su futura tierra de dominio el reino de Aragón, el reino de Murcia, perdón. Y en Fernando III, entre sus campañas, y bueno, aprovechando siempre la disolución del Imperio Almorávide, las luchas entre taifas, los enfrentamientos internos en estas taifas, pues se extiende, lleva a cabo una campaña de incorporación de Murcia, el reino taifa de Murcia. Una campaña que no dirige el rey, no puede llevarla a cabo personalmente porque en ese momento está enfermo, es uno de los episodios graves de enfermedad que tiene Fernando III a lo largo de su vida, y la dirige el heredero, el infante heredero Alfonso X el Sabio, como le conocemos. En esta campaña se conquista, bueno, somete Murcia a un vasallaje, realmente no hay una conquista militar con grandes batallas, es más bien
un vasallaje del reino taifa de Murcia-Castilla, y se entra en contacto con la frontera aragonesa. Y ahí vuelven a pactar la separación, la frontera entre Castilla y Aragón. Es el Tratado de Almizra de 1244, en que reconocen las fronteras anteriores, pero ya como han conquistado el reino de Murcia, como ya conocen el reino, ya tienen una visión espacial de las tierras incorporadas a Castilla, establecen con detalle la frontera entre Castilla y Aragón. Establecen ya la línea fronteriza exacta que separa los dos reinos. Con Fernando III el Santo, con Alfonso X, esa frontera no tiene problema. Aragón acepta el dominio castellano de Murcia, pero luego reivindicará el reino de Murcia o parte del reino de Murcia. Y bueno, ya entre fines del siglo XIII y principios del XIV, la actual provincia de Alicante, que era parte del reino de Murcia, se incorpora a Aragón. Pero bueno, eso ya es una historia posterior. Con Aragón las relaciones fueron buenas. Bueno, y un ejemplo fue el matrimonio también de Alfonso X con una hija de Jaime I de Aragón, Violante o Yolanda de Aragón. Y con Portugal, pues la situación es también un poco tensa a veces. León y Portugal son vecinos, Portugal se ha desgajado de León y digamos que siempre teme un poco la posible influencia, acción, deseo de León de incorporar Portugal. Cuando Castilla y León se unen, pues la relación con Portugal se mantiene en buenos términos. Pensemos que siempre existe el ideal de unidad hispánica y se va a ir plasmando posteriormente en matrimonios entre las dos coronas. Pero bueno, con Fernando III el Santo no hay realmente grandes problemas. Alfonso X tendrá alguno por las zonas fronterizas de Reconquista también, pero bueno, en tiempos de Fernando III en general domina la buena relación con Portugal. Margarita, hablando de ese deseo, ¿no?, de unificar, llegó a proclamarse como algunos también totus Hispania, ¿cómo es? Emperador de todas Españas. De toda España. Bueno, él titularse no llegó a titularse, reivindicó en algún momento el título imperial, pero lo pidió al Papa, parece que hay una constancia documental de que se pidió al Papa y el Papa no lo concedió. Tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo también en este momento el enfrentamiento, o sea, ha vivido y se va a seguir viendo el enfrentamiento entre Papado e Imperio, Federico II y lógicamente que es coetáneo de Fernando III el Santo, y el Papa pues no tenía interés en conceder otro título imperial, el Cristo emperador, por si acaso quería remover y reivindicar la superioridad que ponía en jaque la situación del pontificado, de forma que hay reivindicación del título imperial, pero no llega a cuajar. Es una reivindicación que tendríamos también que sí ver de cara a los dos reinos hispánicos, de cara a afirmar la superioridad hispánica, pero sobre todo el ideal de recuperación de la España visigoda, de restauración de la España visigoda, de reconquista de toda la España visigoda. Ese deseo, ¿no?, de restituir lo perdido, ¿no? Pues Sí. tenemos con Aragón, con Navarra, con Portugal. En el fondo ya hablamos también de uno de los reinos taifas, pero ¿qué relación intentó tejer con otras coronas de Europa? Si llegó a tener alguna relación o no fue más que meros, digamos, mensajes diplomáticos, o llegó a intentar tejer algún Bueno, matrimonio o algún... Sí, hay una relación muy directa con Francia, vamos a decirlo así, con el Reino de Francia, porque Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII, hermana de Berenguela, tía de Fernando III el Santo, es la reina de Francia por su matrimonio con Luis VIII y luego la reina regente de San Luis de Francia, Luis IX de Francia. Y las relaciones entre las dos hermanas, Berenguela y Blanca, siempre fueron muy estrechas. Hay una relación epistolar bastante notable entre ellas y, bueno, no hay realmente enfrentamientos con Francia. Hubo incluso un intento de un grupo de nobles de conseguir de Luis VIII el apoyo para una revuelta contra el rey, pero parece que Blanca medió para que no cuajase.
no, digamos, hay el afecto personal a su hermana, al reino de Castilla, que era, en fin, el suyo originario, aunque muy jovencita se ha ido a Francia, y podemos hablar realmente de una reina de Francia que amaba realmente a Francia, pero bueno, no dejaba de tener un afecto hacia su tierra de origen, su reino de origen. Pero bueno, la relación con Francia fue buena, fue habitualmente buena, y hay una relación mucho más estrecha con Alemania, con el imperio alemán, con el reino de Alemania y el imperio germánico, que es el matrimonio del propio Fernando III el Santo, su primer matrimonio, se casó 2 veces, su primer matrimonio, cuando, realmente es Berenguela, su madre, la que busca mujer a su hijo, la que está pensando y realmente mueve los hilos para ver cuál es la mujer conveniente, y Berenguela enseguida piensa que no conviene una mujer hispánica, de la realeza hispánica, porque todos son parientes muy cercanos, todos son descendientes de Sancho III en el fondo, y bueno, ella ha tenido la experiencia de su matrimonio con Alfonso IX, que ha sido claro nulo, y no quiere que su hijo pase por esa misma experiencia. Entonces busca un matrimonio fuera de los reinos hispánicos, que había sido una tónica antes y lo va a ser después también. Hay momentos en que los papas conceden la dispensa por parentesco con cierta facilidad, otros momentos en que no, y ahora sabe que en este pontificado Inocente III, luego Honorio III, tampoco iba a ser muy fácil y quiere evitar cualquier problema. Y busca un matrimonio fuera. Y es precisamente una mujer de la corte alemana, es Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia, que es prima de Federico II, el emperador Federico II. Es una mujer, además, vinculada, es nieta del emperador bizantino. Es decir, hay 2 familias imperiales relacionadas con ella, y es una candidata ideal por muchos aspectos. Es una candidata también desde el punto de vista de las virtudes como mujer, las virtudes como cristiana, que Berenguela valoró mucho, y se establece una relación cercana con el imperio alemán. Un momento en que el emperador también se está planteando, digámoslo así, el enfrentamiento con Francia, con el Papa, pero Fernando III no va a, ¿cómo decirlo?, a meterse en ese problema, no va a intervenir en ese enfrentamiento con el Papa, siempre va a ser un fiel vasallo del Papa, un fiel cristiano y católico, pero la relación con el imperio alemán es intensa por ese matrimonio con Beatriz de Suabia. Pues aquí tenemos unas esculturas, ¿no? Que creo que está en la Catedral de Burgos, si no recuerdo mal. Sí. En ese momento, sí. Pues Sí. tenemos un hombre que se afianza en el poder, que teje alianzas, ¿no? Y se convierte, ¿no?, en santo posteriormente, ¿no? Pero ¿cuál es su relación, ¿no?, en cuanto a la cruzada, ¿no? O el intento, ¿no?, de expulsión del poder islámico de la península. Es decir, no solamente de unir, ¿no?, lo que se había perdido, Sí. sino también esa faceta no solamente del poder, sino también de la religión, ¿no? Sí, realmente Fernando III el Santo es un verdadero cruzado en el sentido pleno de la palabra. Las cruzadas son empresas que encabeza la Iglesia o que dirige la Iglesia para recuperar Tierra Santa, pero se amplía el concepto a la lucha en defensa de la fe. Y en el caso de Fernando III el Santo y de otros reyes también de Aragón, Alfonso el Batallador o Jaime I, pues también pone en marcha esa idea de cruzada para recuperar el territorio de la España visigoda, territorio hispano, que había sido cristiano del 589, desde el Concilio de Toledo, rey Recaredo, y que había sido ocupado por los musulmanes. Además, recordemos que en el momento del dominio musulmán había supuesto una cierta tolerancia hacia los cristianos, a cambio de presión económica, pero esa tolerancia se había ido cada vez haciendo menos real. La práctica de la religión cristiana en Al-Ándalus cada vez era más complicada, más difícil, la presión era cada vez más fuerte, y cuando llegan los almorávides y luego los almohades del norte de África, se acaba con toda comunidad cristiana y judía que todavía perduraban en Al-Ándalus. Hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, la reconquista de Alfonso VI de Toledo, donde la comunidad mozárabe muy numerosa, y la reconquista de Fernando III de Sevilla, por ejemplo, de Córdoba, donde no hay ya musulmanes.
no hay, perdón, mozárabes, porque han sido obligados a marchar o a islamizarse. Y Fernando III el Santo es un ejemplo claro de cruzado. Es un Miles Christi, se le define así en muchos documentos. Hay un papa, el Papa Gregorio IX, que le declara como atleta de Dios, como verdadero campeón de Dios, porque hace de la defensa de la fe y de España y del deseo de devolver España a la fe cristiana, a la cristiandad, toda España a la cristiandad, su razón de ser, la razón de su reinado, a través de la lucha militar y de la restauración de la Iglesia en los territorios que va incorporando a la España cristiana. Pues tenemos este deseo, ¿no? Y lo va a intentar, y lo logra, en parte. Sí, Entonces, sí. vamos a comenzar un poco la parte de las campañas militares, ¿no? Es decir, hablaste de Murcia, pero vamos a ver un poco cómo sería el marco cronológico, ¿no?, de la Reconquista y ver un poco sus principales campañas, ¿no? En tu libro dedicas una parte entera dedicada a la Reconquista como eje del reinado de Fernando III, ¿no? Con el objetivo de rehacer España. Es un tema interesante. Sí. Esto porque ahora hay mucha gente que niega este deseo y dice que era algo inventado, ¿no? En su época había un restituto español, ¿no? O un deseo, por lo menos, de volver a aquello que estuvo unido, ¿no? Y en las Cortes, por ejemplo, se aprobaban subsidios para recuperar España. Es cierto que el término reconquista no aparece más que de forma muy ocasional, no existía en latín tampoco, pero el término reparar, restaurar, recuperar es constante en todas las fuentes y, como digo, en las propias Cortes. En las Cortes se conceden subsidios al rey para recuperar España y restaurar España o restaurar el reino visigodo. Y ese ideal está presente en Fernando III desde que accede al trono. Lo que pasa es que, como he dicho, los primeros años son de consolidación en el trono y es imposible que pueda dedicarse a esa tarea exterior que requiere mucho dinero y mucho esfuerzo militar. Pero en cuanto ya se consolida, emprende las campañas militares. Y además luego, cuando se unan Castilla y León, 1830, se tiene la ventaja de que se van a unir las fuerzas militares de los dos reinos, las posibilidades económicas de los dos reinos y la expansión que había conseguido su padre, Alfonso IX, en la actual Extremadura, ya forma parte de la corona de Castilla y León, de forma que el territorio se amplía notablemente. Y los objetivos se irán marcando, se irán viendo, no de forma, improvisada, sino que responde muchas veces a los pactos, a la relación que se tiene con los reinos taifas. No podemos olvidar que ya no existe una unidad al Andalus, que desde 1031, cuando se disuelve el Califato de Córdoba, y luego sí hay los imperios almorávid y almohade, pero bueno, se ha dividido al Andalus en numerosos reinos. Ahora ya no son tantos, pero son reinos que están enfrentados entre sí, con guerras civiles. Aún el imperio almohade tiene un dominio de algunos dos reinos, pero tiene la oposición interna de otro grupo de presión musulmana. Es decir, son reinos que están en verdaderas guerras civiles. Y Fernando III el Santo sabe aprovechar esas situaciones, apoyar a un partido frente a otro. Digamos que se vuelve la situación de lo que habían hecho los musulmanes con los reinos cristianos en otros momentos, intervenir en las guerras civiles y también después para dividir al enemigo. Divide y vencerás. Es una práctica muy antigua y además muy efectiva. Y Fernando III lo supo hacer, estableció pactos con algunos musulmanes que se declararon vasallos del rey, y esos musulmanes incluso participaron en campañas de conquista de Fernando III el Santo, porque eran sus vasallos. Nos puede chocar a nosotros un poco nuestra mentalidad, nuestra visión, ver a musulmanes participar con un ejército cristiano luchando contra los musulmanes, como antes también algunos nobles cristianos habían luchado con reino taifa frente a otro reino taifa, pero hay que encajarlo en el mundo feudal, en las relaciones feudo-vasalláticas de la época y en los pactos que se establecían políticos y militares. Y Fernando III el Santo supo hacerlo. Y además hay una cuestión muy importante aquí que demuestra también mucho su carácter, sus virtudes, la lealtad a los pactos que había firmado con sus vasallos musulmanes. Sabían que esos pactos eran respetados por el rey en todos sus puntos y eso lógicamente jugaba a su favor y a favor también de los propios, de establecer nuevos pactos o de ganar nuevos aliados. Sí.
Si tú respetas la palabra con uno, el siguiente va a pensar, este lo va a respetar conmigo también, justo. Sí. Efectivamente. Es la única forma de tener buenas alianzas, si no, no funciona el tema. Sí, Pues, sí, sí. viendo un poco, podemos ir viendo las principales campañas, ¿no? Aquí viendo este mapa, podemos empezar casi por orden cronológico. Estas de Alcántara y Cáceres sería ya... Eso es Alfonso IX, eso Sí, es sí, anterior, León justo, sí. y anterior, y después ya la principal de Fran III Santo es Córdoba. Córdoba, sí, que es la con la que comienzas en tu libro, sí. Sí, son, bueno, hago referencia a unas campañas anteriores, las de Alfonso IX, pues las cito como tierras que se van a incorporar a Castilla, pero realmente las campañas de Fernando III Santos son, podemos decir que son cuatro grandes ciudades, que son Córdoba, Jaén, Murcia y Sevilla. Y Córdoba, además, lógicamente tiene una trascendencia grande. Córdoba es, sobre todo, moral, la trascendencia moral que tiene Córdoba. Córdoba es la capital del Califato de Córdoba. Ya no tiene el peso que tenía la Córdoba califal, ya era una taifa como otras, en luchas internas, pero Córdoba era un símbolo del dominio islámico y se vio así desde Castilla y se vio así desde Europa. Cuando se reconquista Córdoba es un hecho significativo porque es el símbolo de Al-Ándalus. Ya, repito, Córdoba era una sombra de lo que había sido, ya era el poder realmente, lo tenía Sevilla, era mucho más importante, más poderosa económica y militarmente, pero Córdoba era el símbolo de lo que había sido el dominio islámico en España. Y la reconquista de Córdoba se inicia de forma un poco accidental, podríamos decir. Hay un grupo en medio de la lucha interna que se vivía en Córdoba, de las guerras civiles, hay un grupo de caballeros, de los almogávares, los caballeros de frontera, que pactado con un grupo, la Sarquía o la Jarquía, un barrio de Córdoba, y lo domina, pero claro, se encuentran con que es un punto pequeñito dentro de una ciudad grande y puede ser absorbido o dominado por los musulmanes. La noticia le llega a Fran III Santo, está en el norte del reino, está en León, y en pleno invierno, a diciembre, y Fran III Santo, sin consultar prácticamente con nadie, y entre ellas, entre los silencios, está con su madre, que era la consejera también militar. Fran III Santo dice que no se puede abandonar a sus caballeros, a sus cristianos, como se dice, corriendo con su pequeña hueste. Luego va, a medida que va avanzando hacia el sur, se van uniendo huestes concejiles, pero con un grupo pequeño decide que no puede abandonar a sus hombres. Un reflejo de ese compañerismo, de esa lealtad a sus hombres, que es una de las virtudes que se saltará mucho en la figura de Fran III Santo. No abandona a sus hombres en la dificultad. Va a estar presente, lo vemos en las batallas, sufre los inconvenientes del campo de batalla y de los campamentos, lo mismo que todos sus hombres, y las crónicas exaltan ese compañerismo, esa lealtad a sus caballeros. Bueno, pues empieza la conquista de Córdoba, el asedio, y finalmente cae la ciudad de Córdoba, que es un símbolo, repito, muy, muy significativo y realmente muy importante para España, para Castilla, pero en general para España, y también lo va a ser para el resto de Europa. Pues después, esta ciudad que es, digamos, simbólica, es decir, aquí ya podemos decir que una ciudad que también fue importante en la época visigoda o en la época sí. romana mucho más y que es recuperada. Y ahora viene la siguiente, ¿no? La siguiente. Y bueno, y también al recuperar Córdoba, pues marca la pauta de lo que se hacía y se iba a hacer él también. Antes de entrar el rey en Córdoba, se restablece el culto cristiano en la antigua iglesia, lo que es la mezquita mayor de Córdoba. Sí, que Se está situada sobre una restablece iglesia visigoda, ¿no? Sí. sobre la iglesia visigoda, se purifica el lugar, se bendice el lugar, se convierte ya en iglesia cristiana, y al día siguiente el rey entra victorioso en Córdoba, y en la catedral, que ya ha sido bendecida y consagrada a Santa María, él dedica las iglesias que recupera a la Virgen,
entra ya la iglesia consagrada, la iglesia ya bendecida. Es la pauta que se va a seguir en todas las grandes ciudades para mostrar el triunfo de la cruz, mostrar que se recupera y se devuelve a la España cristiana. Y también lo primero que se hace al entrar en Córdoba es ordenar que se ponga la cruz en la torre más alta de la mezquita y el pendón del rey junto a la cruz, pero la cruz como símbolo de que se devuelve a la cristiandad, el ideal de cruzado. Sí, perdona, que antes te interrumpí también. No, que está ahí ya el ideal cruzado esencial. Y una cosa Sí. importante que también tratas en tu libro, cuando llegan, aparte de, digamos, purificar y cristianizar, hay también lo que es la repoblación, ¿no? Empieza esa repoblación tan típica de la Reconquista, de establecer población nueva que llega a esa ciudad y se da unos fueros, ¿no? En Córdoba empieza su primera gestión de esa repoblación, ¿no? Sí, hay que asentar población cristiana en la ciudad, depende de los casos, si se permite o no la permanencia de la población musulmana, de la forma de conquista, mediante pacto, mediante entre rendición o rendición después de un asedio largo, y se permite o no la permanencia de la población de la ciudad. Y ahí ya cada una de las ciudades y de las poblaciones que va a ir reconquistando la pauta es distinta. Cuando había una resistencia muy fuerte, la población musulmana es obligada a abandonar la localidad, en otras se permite permanecer en ciertos barrios o permanecer un tiempo y luego salir de la ciudad y establecerse en el campo. Y la repoblación es fundamental porque establecer población cristiana para asegurar el dominio militar y también para volver o mantener el cultivo de las tierras y mantener la economía, poder alimentar a esa población. En algunos casos los conquistadores reciben ya una parte de tierras. Es el momento en el que predomina en el sistema de repartimiento, que se llama repartimiento. El rey, cuando entra a una ciudad, nombra una comisión que va a repartir las tierras, las casas, los bienes entre los que han participado en la Reconquista, y un reparto que se hace proporcional a la participación militar. Es decir, los nobles van a recibir, lógicamente, más bienes porque han aportado más armas, pero los peones también van a recibir bienes. Y esto permite que la repoblación de Andalucía se realice con un predominio claro de la pequeña y mediana propiedad. Luego cambiará la situación, hay grandes señoríos, hay grandes donadíos, la familia real recibe también tierras, los grandes nobles, pero hay un grupo muy numeroso de pequeños y medianos propietarios. Y es una visión a veces que no se tiene de lo que fue la Andalucía del siglo XIII. Se crea la imagen de los grandes señoríos, el latifundismo, y esa era la imagen previa realmente al andaluz y se formará después, pero no en el siglo XIII. La Revolución Castellana se hizo con entregas de pequeñas parcelas, también grandes señoríos, pero de muchas y muy numerosas pequeñas y medianas propiedades. Es una repoblación que a veces resulta fácil, a veces los reconquistadores quieren o aceptan asentarse, en otras ocasiones quieren volver a sus tierras de origen o la ciudad parece que no ofrece muchas ventajas. Eso ocurrió en Córdoba. Después del primer impulso parece que no atraía a muchos repobladores, pero en cuanto se difundió la noticia en Castilla, con la fama que tenía el Andalus, y en concreto Córdoba, de una ciudad muy rica, hubo una oleada importante de repobladores y enseguida se cubrieron las tierras. Es cierto que no toda la extensión territorial, tampoco ocurriría después en Sevilla, pero hay una llegada importante de repobladores. Y también la concesión de un fuero. La concesión de un fuero que en esta época va a ser casi siempre el fuero juzgo. Y vemos una vez más el reino visigodo, la herencia visigoda. El fuero juzgo, Liber Ediciorum, promulgado por Recesvinto en el año 654, mediados del siglo VII, momento de esplendor del reino visigodo, y el fuero juzgo que se otorga realmente a Córdoba como fuero de Toledo, o tomándolo del fuero de Toledo, como si fuese fuero de Toledo. Se otorga a Córdoba con pequeñas adaptaciones, lógicamente, por las nuevas situaciones que hay, pero realmente es el fuero juzgo.
lo que nos refleja una vez más que la idea del reino visigodo y la herencia del reino visigodo sigue presente. Pues tenemos Córdoba conquistada, se comienza su repoblación y se centra la mirada ahora en Murcia, que ya habíamos visto que era el límite con Aragón, ¿no? Y Sí. la campaña, habías comentado ya algo, pero bueno, si puedes un poco Sí. repetir. Sí, la campaña la lleva a cabo realmente Alfonso X, el príncipe, bueno, todavía es el infante heredero, todavía no es Alfonso X, pero así no nos confundimos. Es el príncipe heredero porque Fernando III sufre en ese año un momento de una crisis de salud. Posiblemente era un enfermo cardíaco y tuvo algunas crisis muy fuertes a lo largo de su vida. Y bueno, hay que pensar también después de las campañas militares, de no privarse de participar en las campañas y residir en los campamentos militares con todos sus inconvenientes, el frío extremo en invierno, el calor fuerte en verano, pensemos en Andalucía en pleno verano, además pensemos con toda la armadura, con toda la vestimenta militar que tenían que llevar, pues realmente su salud se resintió en ciertos momentos. Y Alfonso X dirigió esa campaña, sirvió además en cierto sentido para aumentar el prestigio del heredero, que era muy importante. Los herederos, los infantes, desde muy pronto participaban en las campañas, lógicamente no combatiendo, incluso con 10, 11 años ya estaban presentes en el campo de batalla, para ir aprendiendo, para ir formándose en la batalla, en la preparación militar. No, repito, no luchaban con las armas, pero tampoco tenían fuerza todavía para empuñar las armas con efectividad, pero está presente en el campo de batalla. Y Alfonso X ya era un guerrero consolidado participó en esta campaña con una gran efectividad, con un gran prestigio personal también, que ayudó a consolidar su imagen como futuro rey de Castilla. Y bueno, una campaña que sobre todo acabó con el vasallaje, realmente, más que una conquista, es el vasallaje del reino de Murcia y la permanencia de gran parte de la población musulmana. Población que se convierte en los mudéjares, es decir, musulmanes que viven bajo dominio cristiano y que permanecen en el reino de Murcia con unas condiciones de capitulación que se habían establecido muy buenas. Y a partir de la incorporación de Murcia a Castilla, 1244, ese pacto también con la Corona de Aragón, Tratado de Almizra, para fijar, delimitar bien, claramente, la línea fronteriza entre las dos coronas, Castilla-León y la corona aragonesa. Pues tenemos ya Córdoba, vamos a hacer un viaje de geografía, Murcia, y nos toca ahora la conquista de Jaén, ¿no? Y Jaén. También, posteriormente, parte, ¿no? O vasallaje, ¿no? Del Reino de Granada, que es importante esto. Sí, Jaén era un nudo importante de comunicaciones, era el nudo que realmente articulaba en gran parte las comunicaciones de Al-Ándalus entre el sector oriental y occidental, podríamos decir. Y a día de hoy casi también. Bueno, sí, pero aquí yo me repito a la época del siglo XIII, pero bueno, es un nudo de comunicaciones y por eso era importante. Y era importante porque el rey también, digamos, aspiraba a Sevilla o miraba a Sevilla, pero tampoco podían dejar muchas tierras en retaguardia, muchas tierras en manos del enemigo en retaguardia, porque claro, podría ser un peligro. Y por eso ya también se dicen la conquista de Jaén, como, repito, como un núcleo fundamental de comunicaciones que iba a permitir, y eso pensaban, y realmente lo consiguió, articular también el dominio de toda la zona. No podemos olvidar tampoco en estas campañas la contribución de las órdenes militares, esas órdenes de caballería, esos monjes guerreros, esos guerreros monjes, que tienen una participación muy significativa en las campañas de Andalucía. Y también es importante destacar las milicias concejiles, esos caballeros villanos, caballeros urbanos, que en esta época todavía eran unos grandes guerreros, unos grandes profesionales de las armas, que tenían un inconveniente, eso sí, que su tiempo de prestación militar estaba limitado en el tiempo, generalmente a los 3 meses, y a los 3 meses abandonaban el campo de batalla. Lo que pasa es que hay la preparación de Fernando III, las campañas, la logística que preparaba en buena parte de Berenguela, llevaba también se fue organizando de forma que se iban sustituyendo unas milicias por otras. Se pudo
ir escalonando la contribución de las milicias para que así siempre hubiese esa contribución que realmente era muy importante numéricamente. Y bueno, Jaén, se conquista Jaén, es una ciudad que conlleva también una campiña importante, lo mismo que el campus de Córdoba, que hubo que dominar después de dominar la ciudad, y supone un aporte fundamental para Castilla. Y eso abría ya el paso a la campaña definitiva de Fran III, que era Sevilla. Sevilla, que era ya la capital del reino almohade, del imperio almohade en Al-Ándalus. Era una ciudad realmente importante y una ciudad que además había fortalecido en sus defensas muchísimo. Y era, como decirlo, la guinda del pastel, la ciudad que supondría para Fran III ya culminar sus campañas militares. No se termina, luego se realiza alguna más, pero realmente ya poco, porque él enferma y al poco tiempo de conquistar Sevilla ya morirá. Pero vamos, Sevilla es el emblema de cómo esas campañas consiguen el éxito principal. Pues tenemos, claro, que Sevilla también tiene una costa, tiene un río, ¿no? Y eso hace que sea necesario no solamente una campaña terrestre, sino una movilización de la flota castellana, ¿no? Y de la armada castellana y leonesa. Aquí es un punto que es importante resaltarlo, ¿no? Porque es menos conocido en el medievo español el papel, ¿no?, de las flotas, ¿no? Y en esta campaña de Sevilla es vital. Y de hecho aquí en Asturias tenemos muchos, Avilés, por ejemplo, luce las cadenas, ¿no?, de Sevilla, otros puertos marineros en Cantabria. Es decir, sí es importante el preparativo, ¿no?, y la importancia del mar, ¿no?, en esta guerra, ¿no? Eran conscientes de que Sevilla había que dominarla también a través del río. El río Guadalquivir era todavía más importante que la actualidad, con un caudal mucho más fuerte, porque los ríos van sedimentándose, y el río, no podemos olvidar que Sevilla fue un puerto fundamental también de la época de América. Es decir, era un río navegable, era como una prolongación casi de la costa del Atlántico. Y eran conscientes de que el dominio de Sevilla, con unas murallas muy fuertes, tenía que pasar también por el dominio del río. Se busca la colaboración de la flota del Cantábrico, la gran flota castellana, una flota mercantil y una flota que también es una flota de guerra. Realmente muchas veces no hay esa diferencia, como habrá después, entre barcos de guerra y barcos de comercio. Y se negocia con Bonifaz, con Ramón Bonifaz, la preparación de una flota. En un tiempo bastante corto consigue preparar esa flota cántabra de puertos desde Asturias hasta las Congadas, y llegan hasta Sevilla. Tienen que vencer también la flota andalusí, que intenta frenarles en la desembocadura del Guadalquivir, pero supieron manejar muy bien. Realmente Bonifaz se mostró como un experto marino y consiguieron llegar, también apoyados por tropas de tierra. Fran III fue consciente también de que había que proteger a esos barcos hasta llegar a Sevilla, y con campañas de distracción y para movilizar a los musulmanes o distraerles en distintos frentes, consiguieron que la flota llegase a la boca de Sevilla, y fue fundamental. Fue fundamental porque conseguir romper el puente de barcas que protegía Sevilla, y que además era una vía de aprovisionamiento de la ciudad de Sevilla, era fundamental. Cuando se consigue romper el puente de barcas, es una empresa realmente atrevida, realmente audaz. Digamos que estaba ya casi servida la reconquista de Sevilla. Bueno, no iba a ser presa fácil todavía, pero se dio un paso fundamental. Sevilla aún podía ser aprovisionada por otros medios, pero perdió la fuente principal de aprovisionamiento, y sabemos que en un asedio, una ciudad medieval, la rendición muchas veces viene precisamente ya porque no se puede mantener a la población y hay que rendirse por falta de medios. Y la flota de Castilla fue fundamental en la reconquista de Sevilla, tuvo un papel protagonista. Sin olvidar las tropas de tierra, las órdenes militares,
que también lo tuvieron. Pero, repito, aquí hay un protagonismo fundamental que nos habla ya de una flota castellana muy experimentada en los mares del Atlántico. Por la diferencia de que, claro, el Guadalquivir es más tranquilo que el Cantábrico en cuanto al oleaje y la corriente, aunque también tiene el inconveniente de tiene sus cosas, sí, sí. que tenían que remontar Claro. la corriente del curso del río. Pero bueno, acostumbrados al Cantábrico, en fin. Esta flota ¿estaba pensada también para dar un salto a África en algún momento o era solamente pensada para guardar o ayudar en esta? Sí, Fernando III parece que pensó, ahí nos hablan las crónicas, de saltar a África o de también extender la conquista en África como un paso con dos objetivos, digámoslo así. Uno, la reconquista, la cruzada, tirale cruzada, dominar tierras que también habían sido cristianas. No olvidemos, el norte de África fue cristiano hasta la invasión musulmana. No olvidemos, por ejemplo, la figura de San Agustín, la figura clara del cristianismo, era del norte de África, era de Hipona. Y era extender el ideal de cruzada también al norte de África y además asegurar las costas españolas, evitar que pudiese llegar desde el norte de África otro nuevo imperio, como los almorávides, con los almohades, y pudiese, o como los benimerines, que en ciertos momentos se habían amenazado y seguían amenazando, evitar cualquier otra campaña. Y evitar también la piratería musulmana en las costas del Atlántico, sobre todo el Mediterráneo, que fue lo sabemos perfectamente, incluso en la Edad Moderna era un peligro para el comercio y para la navegación en todos los sentidos, por el Mediterráneo, por el Atlántico también, pero bueno, sobre todo por el Mediterráneo. Y Fernando III Santo parece que pensó llevar a cabo una empresa en África, lo que pasa es que parece que no cuajó en su momento. En torno a esa campaña norte de África, algunos historiadores unen la idea del imperio, la solicitud del título imperial, también como expansión de la cristiandad hacia ese territorio del norte de África, pero realmente no cuaja en su época. Sí llevará a cabo una campaña, su hijo Alfonso X, la conquista de Salé, una plaza importante militar y pirática, y ahí hay un interés también comercial importante, aunque, bueno, lo domina, lo conquista, pero consciente de que no podía conservarlo, bueno, incendia la ciudad y la abandona. Pero hay una idea también de expansión hacia el norte de África. Mira, aquí su Cruzada, hijo, expansión cruzada y defensa de España. aquí su hijo llegó a crear una orden militar poco conocida, que es la de los Sí. Caballeros de la Orden de Santa María de España o de la Estrella, Sí, que era una sí. orden naval, militar Una orden naval. naval. Sí, la única orden militar naval que hay. Y bueno, en honor a Santa María de España, la dedicatoria del libro, la dedicatoria la hago a Santa María, a la que el rey Fernando tuvo tanta devoción en esa vocación de Santa María de España, pues un homenaje a su hijo, que recoge realmente, bueno, no podemos olvidarlo, una devoción y una tradición de su padre. Sí, sí. Pues mira, justo yo escribí sobre ellos hace tiempo porque era muy desconocida y menos mal que del mundo académico salta también al gran público, ¿no? En este libro, que es importante, Margarita, que Fernando III no solo quede en los libros de historia o en la visión más popularizada de él, ¿no? Pero sino que nos llegue este libro divulgativo con conocimientos académicos como los tuyos y que se saque del olvido, porque al final es una figura que sí, se conoce que es Fernando el Santo, ¿no? Y que conquistó Sevilla, pero muy poco más. Y en tu libro nos dejas una interesante lección, ¿no? De historia de España, porque hay que recordar que ya Santa María de España indica que en ese momento ese concepto era usado, ¿no? Pues, existía, sí. No es una construcción posterior. Pues Margarita, vimos más o menos todo. No hay que tampoco, como dicen ahora los modernos, un spoiler del libro, ¿no? Pero tenemos que no solamente hizo estas obras, hizo también unas obras culturales, creación de universidades, ¿no? Que su hijo es Alfonso X el Sabio, porque su padre no debía ser el tonto, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, y recoge una tradición también anterior. Realmente nunca podemos decir que un rey o una persona es fruto de la casualidad y de un momento determinado exclusivo. La corte castellana y castellano-leonesa era una corte culta ya desde mucho tiempo antes. Y en concreto la corte de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, hija de la famosa Leonor de Aquitania, de Enrique II de Inglaterra, una mujer de una gran, muy culta, pero con Alfonso VII, con Alfonso VI, eran cortes también realmente cultas, con un dominio de la cultura y una promoción de la cultura. Pero bueno, en el siglo XIII, con Fernando III el Santo, tiene un momento de esplendor cultural. También tenemos que tener en cuenta que es el momento del nacimiento del gótico, y algunas de las antiguas catedrales románicas se remozan, se enriquecen, se amplían con esa imagen gótica que nos habla del esplendor de la Edad Media, la luz, el elevarse hacia el cielo, hacia Dios. Bueno, es cuando se realiza la parte gótica de la Catedral de Burgos, se inicia la de Toledo, León, es momento de esplendor artístico. Y eso si nos quedamos con las catedrales, porque hay muchas iglesias parroquiales, monasterios. Bueno, y en ese sentido, vuelvo a recordar la figura de Alfonso VIII, el monasterio de las Ruelas de Burgos, un monasterio emblemático que nos Sí, sí, refleja sí. también esa belleza y esa preocupación, ese interés por la cultura y la arquitectura y la influencia normanda de Leonor de Plantagenet, abuela de Fernando III el Santo, no podemos olvidarlo. La corte castellana era una corte donde había literatos, donde había poetas, eran promovidos, eran potenciados, apoyados por los reyes, y la figura de Alfonso X el Sabio es la culminación de esa corte, de esa herencia que ha recibido de la corte de sus padres. No es una casualidad, no es fruto de casualidad, es fruto de una vida cultural muy activa, que vamos a ver también sus frutos en la literatura, las crónicas. Es una época de esplendor realmente cultural impresionante. Sí, sí. De hecho, el Monasterio de las Huelgas, si alguien no lo conoce, que acuda, que es patrimonio nacional y parte de la red bueno, del patrimonio nacional de los Palacios Reales, ¿no? Forma parte de Es la... impresionante, sí. Pues, Margarita, de hecho hay una figura que es de un Santiago, ¿no? Que bendice a los caballeros, pero tiene un sistema, un mecanismo de una palanca para que sea literalmente, ¿no? Santiago el que nombra Sí. caballero, ¿no? Con la espada. Ante esa imagen fue armado caballero Fernando III el Santo, porque Ajá. es una forma de demostrar que no depende de ninguna otra persona, que no recibe la orden de caballería de un rey o de un noble, con lo cual solo se vincula a Dios, de forma que queda libre de toda atadura temporal y además refleja que es un caballero de Cristo, porque recibe la caballería directamente de Dios a través de su apóstol, a través de Santiago, que está vinculado, su culto muy vinculado a los reyes de España, a los reyes, sobre todo de Castilla y León, pero en general a todos los reyes de España. Pues aquí está la imagen en cuestión. Pues Sí. Margarita, muchas gracias por tu viaje en la historia para mostrarnos quién es Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana. Y como no estamos en directo, la gente que nos deje preguntas en el cajetín, y seguro que Margarita, cuando esté el programa, va a ver los comentarios y dar respuesta a ellos. Pues Margarita, muchas gracias, y si quieres decir Gracias a algo para animar vosotros. al público a leer el libro. Pues que es uno de los grandes personajes de la historia de España. Realmente la historia de España es obra de todos los españoles, pero los reyes de España tuvieron un papel muy significativo y Fernando III el Santo es uno de los que realmente son decisivos. Yo he recogido también en la dedicatoria, una dedicatoria que hizo un profesor de historia medieval, Salvador Moxó, que hace una dedicatoria a mi querida patria España, obra común de reyes y labradores, de guerreros y clérigos, de pastores y mercaderes. Es decir, España es obra de todos los españoles, pero los reyes tuvieron un papel muy importante. Y Fernando III el Santo es uno de esos personajes claves, sin los que quizá la historia de España no sería la misma. Entonces yo les animaría a conocerle, a valorarle, y nos maravillamos ante figuras como Carlomagno, como Luis IX de Francia, que no les quito valor, pero tenemos en España personajes realmente emblemáticos en muchos sentidos, muchos aspectos, y debemos conocerlos.
Evidentemente. Y el que no conoce su pasado no puede amar su presente, ¿no? Es decir, eso es algo que no tenemos duda ninguna. Pues Margarita, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado en este momento aquí de charla conmigo. Yo aprendí mucho. La verdad que el público espero que tenga ganas de más y otro día vuelvas, Margarita, a darnos tu conocimiento de historia medieval, que es impresionante. Pues, y yo creo que merece la pena que la gente sepa que en el mundo académico hay personas también que intentan ir al pueblo vulgar, ¿no? A difundir la historia. Pues somos profesores y los profesores estamos para difundir la historia, es lo que queremos. A eso estamos todos. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias, que también les paso un momento muy bueno. Pues muchas gracias, Margarita, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir para que todo el mundo descubra a Fernando III, el guerrero y santo. Muchas gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis Historia Militar. Recordad que podéis invitar a un café para que recupere fuerzas después de este programa. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.